Buenos días a todas y a todos. Gracias por sumaros a una nueva actividad académica, conferencia de la 43ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Gracias a todos por vuestra asistencia a este Palacio de los Gobernadores, sede principal de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque. Nos acompaña en esta mesa, además del protagonista al que luego me referiré, también desde el campus universitario Bahía de Algeciras, Manuel Ceballos, que es el director del Secretariado de Extensión Universitaria y Proyección Social. Gracias por estar con nosotros en esta presentación. Y luego nos acompaña el protagonista, Lorenzo Silva. Para mí es un honor el contar con su presencia, de un reconocido, de un comprometido escritor, de un novelista que estoy convencido que va a agradar a todos los que participáis en esta conferencia. Lorenzo Silva estudió Derecho, ejerció como abogado durante varios años, creo que también lo podrías compaginar, ahora que tantos casos hay. Se centró luego en la literatura y hoy vamos a conocer un poco más sobre cómo logró unir esas dos facetas, la abogacía, la defensa de distintas situaciones, la de jurista en definitiva, con la nueva, con la de novelista, en la que no es tan nueva, pero en la que estoy convencido que va a tratar de combinar bien eso de la legislación, del mundo de la legislación, con la ficción. Lorenzo Silva tiene una prolífica carrera literaria, ha publicado más de 30 novelas que abarcan distintos géneros, especialmente conocida es su serie sobre la famosa pareja de la Guardia Civil, Bevilacqua y Chamorro, que inició hace ya un tiempo, que si no nos conocen la edad, allá por el 98, con El lejano país de los estanques, donde explora el mundo policial y criminal desde un enfoque muy humano. Continúa la serie con La niebla y la doncella, con La estrategia del agua, con Lejos del corazón y ahora el último título de la serie, que es Las fuerzas contrarias, que ha sido recientemente publicado. Además de la novela negra, Lorenzo, nuestro protagonista, ha cultivado otras novelas, como la histórica, con obras como El nombre de los nuestros, ambientada en la Guerra del Rif, o Castellano, que aborda la revuelta comunera. Ha escrito también novelas juveniles, como Laura y el corazón de las cosas, Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia. En definitiva, tiene una gran versatilidad, toca temas como la guerra, como la identidad, como la justicia, como la memoria histórica, y siempre lo hace con una narrativa sólida, comprometida con la realidad social de nuestro tiempo. Su conferencia de hoy, la que nos sitúa en San Roque, la titula El novelista y el jurista, el arduo arte de persuadir, y creo que supone una magnífica oportunidad para que podamos reflexionar sobre cómo las letras, a través del punto de vista de quienes la cultivan, pueden contribuir a realizar una sociedad más justa, más crítica y más inclusiva. Y creo que sobre este tema, pues una de las voces más autorizadas es la de Lorenzo Silva, porque si algo define su trayectoria es precisamente con su compromiso por los valores de la verdad, de la justicia y de la dignidad humana. Espero, Lorenzo, que nos agrade al conjunto de los presentes esta conferencia. Gracias por venir a San Roque, gracias por sumarte a estos cursos de verano de la Universidad de Cádiz y para compartir esa codirección, esa coorganización desde el Ayuntamiento de San Roque. Lo hacemos también de la mano, por supuesto, de la Universidad de Cádiz, y es turno ahora para que nos dirija unas palabras el responsable del Secretariado de Extensión Universitaria y Proyección Social del campus Bahía de Algeciras, Manuel Ceballos. Es tu turno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de San Roque, delegada de Vivienda y Cultura y Vivienda, séptima teniente de alcalde, demás miembros de la corporación municipal, autoridades civiles, representante, directora de secretariado del campus Bahía de Algeciras, señoras y señores, alumnos, seguro que amantes de la literatura,
todos. Buenas tardes. A ver, tengo que corregir una pequeña corrección de mi cargo. Sí soy encargado de extensión universitaria, pero no del campus de Algeciras, de la Bahía, sino es lo mismo. Pertenecemos a servicios centrales. Mi nombre es Manuel Ceballos, como ha indicado el señor alcalde, y actualmente como director de Secretariado de Extensión Universitaria y Proyección Social dentro del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de nuestra universidad. El cargo, desde luego, no cabría en una tarjeta de visita. Pues nada, quiero hacerle, en primer lugar, partícipe de la enorme satisfacción que supone el compartir mesa esta tarde con Lorenzo Silva, dentro del ciclo de conferencias que todos los años se organiza por el Servicio de Extensión con la colaboración primera del Ayuntamiento de San Roque y del Vicerrectorado de la Bahía de Algeciras. Y en el marco de esta edición, nada más y nada menos que la 43 de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Gracias, Lorenzo, por estar aquí y por regalarnos de nuevo tus palabras. Y subrayolo de nuevo porque tengo que confesarles, con el tema que seguramente será el principal hoy, que desde el punto de vista procesal, policial, digo de nuevo porque Lorenzo Silva es ya un consumado reincidente. Porque aparte de la conferencia que va a pronunciar esta tarde, ya ha estado 2 veces en nuestra universidad. De hecho, prácticamente se ha cumplido 1 año desde la última en presencia literaria, y creo recordar que la primera vez que estuvo sería ya en noviembre del 2000-2001. Así que, como pena con agravante, le vamos a imponer que visite una 4ª vez nuestra universidad en cuanto tenga lista su próxima obra, que al ritmo que va, creo que la va a tener lista en breve, ¿vale? Y eso que estamos presentando la última. A ver, novelista y el jurista, el arduo arte de persuadir. Desde luego, el título ya es bastante efectivo. Ya veremos en el turno de preguntas a ver quién persuade más a qué y con qué arte. El jurista al novelista, el novelista al jurista. Bueno, tengo que decir que comparto con Lorenzo la formación jurídica. Y como el respetable sabe, los de Derecho hablamos mucho, pero muchísimo además, y con unos lenguajes rarísimos. Así que, vamos, con las pinceladas a la bibliografía y con el turno de palabra que abriremos después, yo me callo aquí, desde luego, agradeciéndole de nuevo a Lorenzo Silva su presencia aquí. Y nada, las palabras son tuyas y gracias por estar de nuevo aquí. Bueno, pues buenos días a todos. Quiero dar las gracias al alcalde, antes de que vaya a tener otras obligaciones, por haber pasado por aquí. Gracias también al resto de miembros de la corporación, al resto de asistentes, alumnos, vecinos, vecinas de San Roque, y muchas gracias por la presentación y por la colaboración en la organización de estas jornadas, a la Universidad de Cádiz, y gracias por reincidir tantas veces en invitarme. Si he podido venir 3 veces es porque me habéis invitado 3 veces, lo que debo agradecer, y si hay una 4ª, pues a nada que yo pueda la atenderé también. Bueno, cuando me llamaron para participar en estas jornadas, me dijeron que lo que se esperaba era que combinara, iba a decir mis 2 condiciones, 2 de mis condiciones, la condición de jurista y la condición de novelista o de escritor. No son 2 condiciones casuales o circunstanciales. A ambas les he dedicado muchos años de mi vida. Al derecho le he dedicado pues casi 20 años entre la formación y el ejercicio, y a la literatura llevo dedicándole ya, este año se cumplirán 45 años. Así que son 2 condiciones sobre las que me ha tocado reflexionar mucho, porque uno solo puede perseverar tanto tiempo
en una actividad o en una profesión, si es capaz de reflexionar sobre el sentido que tiene ejercerla para uno mismo y también para los demás, que esa es una dimensión que a mí siempre me parece relevante, ¿no?, cuando uno se plantea un qué hacer en la vida. Y reflexionando sobre las dos condiciones, lo primero que quizá debería decir es que una es vocacional y la otra accidental, y creo que tampoco sorprenderé mucho si digo que la vocacional es la literatura y la accidental es el derecho. Bueno, pues aunque haya esa diferencia, yo siento la vocación de dedicarme a la literatura desde que era niño, y a la Facultad de Derecho decidí en el último momento ir cuando tenía 18 años, después de haber considerado la posibilidad de estudiar matemáticas, física, medicina, historia, porque además había hecho bachillerato de ciencias, lo que quería decir que tenía un abanico muy amplio. Bueno, pues aunque fue una decisión bastante accidental, que además tiene una circunstancia curiosa que yo siempre la menciono porque es una circunstancia histórica, es una circunstancia que no tiene que ver con el mundo de hoy, ¿no?, tiene que ver con el mundo de ayer, ¿no?, del que venimos los que ya tenemos alguna edad. Yo finalmente elegí Derecho porque como varón estaba obligado en el año 1984, que fue cuando estudié la carrera, a una prestación obligatoria a favor del Estado, como era el servicio militar, o en su defecto, o en su alternativa, una prestación social sustitutoria. Y bueno, a mí me dijo mi padre, que era militar, que lo mejor era irse voluntario, porque podías elegir, porque te quitabas la mili con 18 años y porque, aunque hacías 3 meses más, a la larga era mejor, porque ya cuando terminabas la carrera estabas limpio, ¿no? Y busqué una carrera que pudiera compatibilizar con el servicio militar. Y en primero, Derecho solo tenía 4 asignaturas. Las demás tenían más asignaturas. Luego, al final, dije, bueno, pues para hacer la mili y la carrera a la vez, quizá esta es la mejor opción. Pero es curioso que, aunque esto es así, y lo recuerdo perfectamente, ¿no?, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, me gustaban mucho las matemáticas y me gustaba mucho la biología y pensé muy seriamente en la medicina, ¿no? Pero también consideré que realmente mi vocación era otra, mi vocación era la literatura. Algo con lo que pensaba entonces nunca me iba a ganar la vida, pero para lo que necesitaba tiempo, porque la literatura necesita mucho tiempo. Y pensé que, bueno, pues que el derecho podía darme una alternativa de vida razonable, dejarme margen primero para hacer la mili y quitármela de encima, después para poder escribir algo durante la carrera, que en otras carreras a lo mejor no me habría sido posible, y luego pues ya pensé, ya veremos, ¿no?, cuando me busque una salida profesional, cómo lo hago para compatibilizarlo. Pero aunque esta fue la razón principal, después con el tiempo pensando, quizá no fue tan accidental o quizá no es tan extraño que alguien que siente la vocación literaria a la hora de elegir una profesión alimenticia sobre la base de que la literatura muy rara vez da de comer, elija el derecho. Lo digo porque además hay muchos casos. Quizá la pregunta de la que parte esta intervención o esta disertación es ¿por qué hay tantos escritores que al mismo tiempo fueron juristas, que al mismo tiempo estudiaron derecho? Y son muchos y son muy relevantes, ¿no? Sin salir del siglo XX y de los autores más importantes, pues no sé, todo el mundo dice que los 3 autores más importantes del siglo XX son Kafka, Proust, Joyce. 2 de ellos, Kafka y Proust, estudiaron derecho. No por vocación tampoco, por imposición paterna, bueno, pero estudiaron derecho también, ¿no? Y eso está en su trayectoria, eso está en su biografía, eso está en su currículum, y todo lo que está en la biografía de un escritor también está en su escritura, porque no puede ser de otra manera. Y la coincidencia, digo, que quizá no es tan azarosa porque, pensando al respecto, hay algo en lo que el jurista y el novelista en particular coinciden, que es que ambos tienen la necesidad de persuadir a un interlocutor. En el caso del novelista, el interlocutor es el lector. En el caso del jurista, pues depende. El interlocutor puede ser desde su propio cliente hasta la parte contraria en una negociación, hasta el juez o el tribunal ante el que está haciendo valer una pretensión, o cualquier lector de un informe o de un dictamen que quiera en un momento determinado emitir, ¿no? Los dos tienen la necesidad de persuadir a alguien. Y además su trabajo no sirve de nada, por muy bien hecho que esté, por muy bien tramado, por muy bien trabado, por muy fundamentado, por mucho conocimiento que tenga detrás,
si no consigues esa persuasión. Yo recuerdo que cuando empecé a dedicarme a la abogacía, una de las primeras cosas que hice, una de las primeras veces que yo me puse la toga, fue en el Tribunal Supremo. Alguien dirá, joder, qué carrerón, ¿no? Bueno, me puse la toga en el Tribunal Supremo para acompañar a mi jefe, que era el que realmente tenía un pleito en el Tribunal Supremo. Un pleito bastante llamativo y bastante interesante, y que los que tienen cierta edad recordarán. Era nada menos que la vista del recurso de casación contra las condenas por el síndrome tóxico, por la intoxicación masiva que se produjo con aceite de colza adulterado hace unas cuantas décadas en España, ¿no? Bueno, pues mi jefe iba a defender a uno que le había tocado de oficio, además. Él estaba apuntado en el turno de oficio y le había tocado por ahí, ¿no? Iba a defender a uno de los aceiteros. Y en esa vista estaban, además de mi jefe, la flor y nata de los penalistas españoles, catedráticos, en fin, la flor y nata realmente, ¿no? Bueno, yo presencié todos esos informes, que fueron todos brillantísimos. El menos brillante fue el de mi jefe. El de mi jefe fue hasta un poquillo, según recogió la prensa, pedestre, ¿no? Porque al final había conseguido romper la demostración del nexo causal entre el aceite que había distribuido su cliente y los daños, con lo que su cliente solo estaba procesado por estafa, en lugar de por delito contra la salud pública. Y entonces él se centró en lo que tenía que levantar, que era una condena por estafa, y explicó lo que él llamó la teoría del Rolex. Es decir, que si alguien te para en la calle y te vende un Rolex por 3 euros, no es un Rolex. No puedes decir que te están estafando, sabes que no es un Rolex. Si alguien te vende aceite de oliva a una quinta parte de su precio, pues debes saber que no es aceite de oliva, sino que es otra cosa, con lo que no puedes decir que te hayan estafado, ¿no? Falta el requisito del engaño eficiente en el delito de estafa, ¿no? Bueno, pues esta teoría tan pedestre consiguió que a su cliente le rebajaran la pena, sensiblemente, tanto que no entró en prisión. Sin embargo, los alegatos brillantes de algunos de aquellos catedráticos consiguieron que en el recurso de casación el Tribunal Supremo elevara las penas a sus defendidos. Lo que, bueno, pues con toda la brillantez, que ya digo, fue mucha, doy fe porque estuve allí, al final se tradujo en una incapacidad de persuadir a quien había que persuadir, que eran esos 5 magistrados del Tribunal Supremo, de reducir las penas de aquellos a quienes estaban defendiendo. Y en el caso de un novelista pasa exactamente igual. Uno puede ser inteligentísimo, tener una cultura vastísima, haber estudiado el contexto de la historia que está narrando, de la ficción que está construyendo, hasta la extenuación. Puede ser poseedor de un léxico ingente y dominar el diccionario de la lengua española en toda su extensión. Si con todo eso construye un relato que, por decirlo de una forma muy simple, aburre al lector, y el lector en la página 30 lo deja, pues toda esa brillantez, al final, es fallida, es un fracaso. El novelista es, en el fondo, una versión artificiosa del viejo contador de historias. Y el contador de historias existe seguramente desde que los humanos inventaron el lenguaje articulado. Algún humano hizo una excursión que los demás no habían hecho, volvió de esa excursión y, sentados por la noche en una hoguera, sintió la necesidad de contarla. Es algo tan básico, es algo tan sustancial como eso. Y el erudito que aburre a su lector fracasa ahí donde ese humano analfabeto de hace miles de años, sin embargo, triunfaba, porque el objetivo es persuadir a tu auditorio de que te tiene que prestar atención, de que la historia que le estás contando merece la pena y de que la historia que le estás contando no solo merece la pena, sino que lo emociona lo suficiente como para escucharte hasta el final, en el caso de un novelista, como para leerse tu libro, ya tenga 200, 300, 400, 500 u 800 páginas, hasta la última. Bueno, pues desde esa premisa es desde la que siempre, o por lo menos a partir de cierto momento, he encontrado una cierta correspondencia entre los dos oficios que durante un tiempo ejercía además simultáneamente. Y también sobre esa coincidencia he tenido oportunidad de pensar qué es lo que me ha podido aportar a mí el derecho como escritor y también qué es lo que puede aportar la literatura, la lectura, la escritura literaria para el ejercicio de la profesión de jurista. Y en ambos aspectos tengo la sensación de que no ha sido poco. Aun siendo accidental, mi dedicación a la abogacía es algo que yo en este momento de mi vida, en el que solo me dedico a la abogacía, agradezco, porque creo que me ha permitido incorporar en mi creación literaria
una serie de dimensiones que no estarían ahí si yo no hubiera tenido una experiencia dedicada a la práctica del derecho y que creo que aportan a lo que hago algo que tiene valor. Esto, en fin, siempre en el caso del autor es una conjetura, es el lector el que lo tiene que confirmar, pero bueno, intentaré después explicar un poco esa conjetura. Pero también creo que la persona que tiene esa vocación literaria, que tiene esa afición a la lectura, que tiene esa inclinación incluso por la escritura, posee unas aptitudes que le ayudan a ser un mejor jurista. Esto a lo mejor no es tan evidente. Sobre todo, pues como comentabas al principio, los juristas somos conocidos por escribir textos farragosos que no entiende nadie, que probablemente sus lectores deducen inmediatamente esto lo han escrito así para que no lo entienda yo, para que solo lo entiendan ellos y así poder seguir cobrándonos lo que nos cobran, ¿no? Y parecería, y yo cuando me dedicaba a la práctica del derecho me he encontrado con no pocos juristas que creían que efectivamente ese era el camino, es decir, ser en tu expresión lo bastante impenetrable como para permanecer ante el resto de la sociedad como una especie de sacerdote custodio del secreto, ¿no? Bueno, yo creo que esto no solo es contrario a un valor que está en todos los ordenamientos jurídicos, como es el valor justicia, ¿no? No es justo que una persona no entienda el lenguaje en el que se está dirimiendo algo que le afecta, para empezar. No solo no es justo, sino que además creo que no es necesario, no es obligatorio, que es posible y que además es aconsejable y que incluso en algún caso puede ser necesario, cuando uno elabora un discurso jurídico, hacerlo atendiendo a cuestiones de claridad, transparencia e incluso elegancia, porque eso lo va a hacer más convincente para quien lo está escuchando. Yo lo he podido observar más de una vez en una sala de justicia, como cuando llega el turno de informar a un abogado que se expresa en ese lenguaje farragoso, impenetrable, lleno de clichés, de palabras extrañas, de palabras artificiosas, ¿no? Bueno, pues si uno se fija en quien le está escuchando, puede ver cómo la atención, a medida que el Parlamento se va alargando, va decayendo, va mermando y puede llegar ese momento fatídico para el abogado que está informando en sala en que el presidente de la sala le diga abrevie el letrado que no tenemos toda la mañana. Y eso es fácil, relativamente fácil que se produzcan esos discursos. En cambio, cuando el que informa es alguien que tiene buena oratoria, que no utiliza ese lenguaje farragoso, que utiliza un lenguaje natural, que intenta ser expresivo, que dentro de la rigidez y de la solemnidad que tiene cualquier acto judicial en nuestro sistema y en nuestro ordenamiento, pues intenta aportar algo que le dé cierta gracia a su discurso, notas como quien le está escuchando le atiende bastante más y es bastante menos probable que le interrumpa para decir que pare, porque al final es un ser humano que está escuchando una narración que le está interesando porque está bien contada, porque es amena, porque es grata, porque es reconfortante. Bueno, pues eso al final es importante. En este año 2025 he reeditado un pequeño librito, que en realidad esto es una imprudencia como cualquier otra, ¿no? Pero bueno, es un librito que yo escribí cuando cursaba quinto de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. En ese plan de estudios que yo estudié, que es el del año 53, que seguramente es el mismo tuyo, había en quinto una asignatura que se llamaba Filosofía del Derecho. Y yo tenía un profesor que se llamaba Jesús Lima Torrado, que nos ponía como ejercicio final que hiciéramos un trabajo libre sobre la carrera, sobre la asignatura. Vaya. Y yo le planteé, y me aceptó, escribir un ensayo sobre el derecho en la obra de Kafka, precisamente la obra de uno de esos novelistas, narradores, escritores que también fueron juristas. Kafka fue, primero obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad de Praga y después se dedicó profesionalmente a la abogacía como asesor jurídico de una compañía de seguros pública del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Bueno, pues ese trabajo que yo elaboré para la asignatura de Filosofía del Derecho y por el que me puso además buena nota aquel profesor. Luego con el tiempo lo reelaboré un poquito y lo publiqué, hará unos 17, 18 años, y ahora lo he vuelto a reeditar
precisamente con la editorial de la Universidad Complutense, donde estudié la carrera y donde escribí este texto, con una pequeña actualización para el año 2024, que se ha cumplido el centenario de la muerte de Kafka. Bueno, en esa actualización ahí recojo, esto yo no lo sabía entonces, entre otras cosas porque el libro que me lo descubrió, que se lo descubrió a todo el mundo, es un libro publicado recientemente, que es la biografía monumental de Kafka de Rainer Stach, que tradujo acantilado al español, pues hará íntegramente, hará 5 años o por ahí. Había salido una parte antes, en siglo XXI, pero la traducción íntegra es de hace 5 años. Bueno, en esa biografía meticulosísima de Kafka, se cuenta cómo Kafka, cuando llega a esa compañía aseguradora como joven asesor jurídico, llama la atención de sus jefes porque no solo tiene buenos conocimientos jurídicos, sino que sabe escribir. Y además sabe escribir de una manera que hace que sus informes sean especialmente convincentes, que sus informes estén especialmente bien armados y que sus informes sean también especialmente legibles. Y sus jefes, que se fijan en él, le empiezan a encomendar tareas importantes. Tareas importantes para la compañía para la que trabaja. La compañía para la que trabaja es una compañía aseguradora, es una compañía de seguros de accidentes laborales, cubre los siniestros que se producen en el marco de la actividad laboral y van apareciendo reglamentaciones que son contrarias a sus intereses. Por ejemplo, a alguien se le ocurre en Viena, que es una gran idea, que para responder de los daños que se producen como consecuencia de la conducción de vehículos automóviles, cosa que en ese momento era bastante novedosa, y ya había atropellos, y ya había choques, y ya había muertes, como no existía el seguro actual obligatorio del automóvil, para poder prevenir esos daños, pues que era una gran idea considerar a todos los propietarios de un vehículo automóvil como una empresa unipersonal, como una compañía mercantil. Bueno, pues esto que parece muy ingenioso, sin embargo, cuando se empieza a llevar a la práctica, se encuentran con que pues un dueño de coche no tiene ni la infraestructura ni el departamento administrativo, no es una empresa, es un señor que tiene un coche, ¿no? Bueno, pues Kafka escribe un informe para instar que esto se reconsidere, y se reconsidera. O, por ejemplo, hay otro momento en el que se dan cuenta de que el seguro de accidentes cubre en la construcción de edificios a los albañiles, a los encofradores, a los que hacen los cimientos, pero no cubre a los pintores, no cubre a los que ponen zócalos, no cubre a los que hacen otro tipo de labores, que también sufren accidentes, que pueden provocar mutilaciones, incapacidades, incluso muertes. Que en lugar de tener un seguro que evite toda la litigiosidad, pues tienen que al final se acaban dirimiendo en los tribunales con pleitos. Bueno, pues Kafka vuelve a hacer otro informe que también resulta efectivo y se reconsidera la configuración de los seguros de accidentes en el ramo de la construcción. Esto, cuando yo lo leí en la biografía, me llamó la atención porque, bueno, también con carácter general pensamos que un literato, ¿no?, pues se dedica a cosas un poco vaporosas y no cosas tan concretas. Yo ya sabía que Kafka había trabajado durante bastantes años en esta compañía y por tanto se había dedicado a estas actividades tan concretas, pero no tenía los detalles exactos de cuál había sido su desempeño como jurista. Y con toda seguridad, en esos informes lo que tuvo un peso especial era que Kafka era un buen escritor. Y ese buen escritor también fue un eficaz asesor jurídico y un eficaz defensor de los intereses de la compañía para la que estaba trabajando. Y hay otra cosa que, al volver sobre este trabajo de hace tantos años, de este trabajo de juventud, me preguntaba acerca de Kafka, que es no solo de qué manera su condición de escritor le ayudó y le permitió obtener estos éxitos, digámoslo así, profesionales como jurista, sino en qué medida esa condición de jurista después contribuyó a que su obra sea tan singular y sea tan significativa dentro de la literatura del siglo XX. Y cualquiera que conozca mínimamente la obra de Kafka, cualquiera que haya leído El proceso, cualquiera que haya leído El castillo, cualquiera que haya leído sobre la cuestión de las leyes, que es bastante explícito,
Cualquiera que haya leído Ante la ley, esa parábola de un campesino que acude ante la ley para reclamar su derecho y que se ve rechazado en la puerta, pues se da cuenta de que esa experiencia profesional de Kafka como jurista no solo contribuyó a su experiencia del mundo, a su visión de la realidad, sino también a la construcción y a la configuración del edificio simbólico que levantó a propósito de esa realidad de su tiempo, de esa realidad más conflictiva de su tiempo, en su obra literaria. Kafka no sería Kafka sin su dimensión de jurista. Sus metáforas serían otras, serían seguramente buenas, pero a lo mejor no habrían sido tan precisas, a lo mejor no habrían sido tan certeras para señalar los grandes males de las sociedades complejas del siglo XX y, sobre todo, para señalar cómo la injusticia a veces se abre paso, cómo la injusticia a veces avasalla al individuo, incluso desde esas estructuras y desde esos órganos administrativos que supuestamente tienen como misión fundamental velar por los derechos y las libertades de los ciudadanos y, por tanto, resolver con justicia sobre sus asuntos. Esa condición le permitió ser, esa condición de jurista le permitió ser más convincente también como narrador y como creador de ficciones. El ejemplo de Kafka es uno, se podrían poner muchos más. Yo me gustaría brevemente contar cómo, cuando me planteé mi propia obra literaria, o al menos una parte de mi obra literaria, descubrí que mi condición de jurista me aportaba unas herramientas y me aportaba una mirada que quizá otros autores, incluso otros autores de los géneros literarios que yo practicaba, no tenían. También, por cierto, lo puedo anotar al margen, ¿no? Cuando yo me dediqué a la abogacía, descubrí, a la hora de, por ejemplo, escribir informes o incluso a la hora de hacer escritos forenses, lo mucho que me ayudaba la práctica de la literatura, el ejercicio de la escritura desde prácticamente la niñez. Yo trabajé 10 años en una empresa, bueno, primero empecé trabajando en una multinacional, donde, por cierto, también me enseñaron que era importante que el trabajo que uno hiciera fuera efectivo y alcanzara sus resultados. Es decir, que no bastaba con saberse todas las leyes y con hacer un informe brillante, sino que ese informe tenía que valer para lo que tenía que valer para lo que el cliente quería conseguir, que era la razón por la que nos pagaba los honorarios elevadísimos que nos pagaba y, por tanto, no bastaba con lucirse, sino que había que resolver. Pero bueno, luego pasé al mundo de la energía y me dediqué a escribir informes, demandas, dictámenes sobre asuntos tan abstrusos como energía nuclear, gestión de residuos, gestión de la red de transporte y distribución de energía eléctrica. Si alguien quiere una explicación del apagón, se la puedo dar perfectamente, porque me tocó estar asesorando a la compañía para la que trabajaba durante la redacción de la ley de la que sale el sistema eléctrico que tenemos ahora mismo. Bueno, todo esto me obligaba a, por una parte, escribir sobre temas muy técnicos para jueces que en general eran gente de letras, que ni sabía cómo funcionaba un reactor atómico de fisión, ni sabían cómo funcionaba la energía reactiva en la red de transporte de energía eléctrica. Y, por otra parte, me obligaba a escribir informes que pudieran entender y que pudieran dejar tranquilos a los ingenieros con los que trabajaba, que no eran juristas. Es decir, tenía que hacer casi un doble ejercicio de traducción. Para ese doble ejercicio de traducción me vino estupendamente llevar tanto tiempo escribiendo como llevaba en ese momento. Y cuando, como novelista, me planteé que un terreno en el que me podía internar como narrador y como creador de ficciones era la ficción criminal, novela policial, novela negra, como cada uno quiera llamarla. Y además me dio por elegir que mis personajes, que podrían haber sido otra cosa, fueran agentes de una unidad de policía judicial, de la Guardia Civil, pero podrían haber sido también de cualquier otro cuerpo que tiene unidades de policía judicial, me di cuenta y esto me di cuenta a posteriori en realidad, me di cuenta cuando los libros empezaron a publicar, cosa que no fue inmediata. El primer libro tardé bastante en publicarlo, me lo rechazaron muchas editoriales, pero cuando empecé a publicarlo y empecé a tener lectores
y los lectores empezaron a hacerme llegar sus observaciones y sus impresiones, me di cuenta de que había una diferencia que yo había introducido inconscientemente, de manera espontánea, de manera natural, pero que era muy relevante, que era que cuando yo estaba escribiendo las peripecias de esos dos agentes de policía judicial, que en ese momento eran una chica de 22 años y un hombre de 30 y pocos, en la primera novela los mandan a investigar el asesinato de una turista en Mallorca, pues yo tenía en cuenta un montón de cosas. Tenía en cuenta, por ejemplo, desde el principio, que es el hallazgo del cadáver, que cuando aparece el cadáver y cuando una patrulla de la Guardia Civil obtiene evidencias de que eso es una muerte violenta y en aquel momento, según la legislación vigente, ahora sería distinto, hay obligación de llamar al juez, que tiene que venir con el forense y tiene que venir con el secretario judicial. Digo que ahora es distinto porque ahora, según los casos, el levantamiento del cadáver lo puede hacer directamente el forense. Pero con la ley de enjuiciamiento criminal de hace 30 años tenía que ir el juez. Bueno, pues cuando aparece ahí esa gente es quien es, de verdad. Por ejemplo, el entonces secretario judicial, ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia, no es un señor o una señora que le pone los cafés al juez, como se ha visto en algunas películas españolas. Hay una película española donde el juez llama al secretario y el secretario le pone un café. El secretario es el director de la oficina judicial. El secretario no pone cafés a los jueces, ¿eh? Nunca. De hecho, les cabrea mucho cuando sale una película poniéndoles cafés a los jueces. Y el secretario, en aquel momento secretario, hoy letrado de la Administración de Justicia, en el levantamiento de un cadáver, es quien está para dar fe pública de todo lo que se encuentra allí. Y aquello de lo que él no dé fe pública no existe en el proceso penal. Y aquello que no se haga con su mediación no va a poder constituir una prueba en el proceso penal. Ya en el primer capítulo está aplicado ese filtro de alguien que ha vivido en la práctica profesional del derecho y que no puede quitarse. Yo hace bastante tiempo que no me pongo la toga, hace bastante tiempo que no ejerzo la abogacía, pero yo llevo un abogado aquí puesto siempre en el hombro y, de hecho, cuando termino, por ejemplo, de escribir un artículo, ayer mandé un artículo al periódico, anteayer, pues cuando ya vi que todos los adjetivos estaban más o menos colocados y que no había repeticiones ni rimas indeseadas, en fin, que todo estaba más o menos bien explicado, dije, bueno, y ahora vamos a leerlo otra vez. No vaya a ser que por esto me demanden y tenga que pagarle a alguien 30.000 o 40.000 euros. Y no es un riesgo teórico. A mí ya me han demandado 3 veces y una vez me pidieron 300.000 euros. Y mi mujer estuvo sin dormir 6 meses. Yo le dije que lo íbamos a ganar, que no había ningún problema, pero hasta que no lo ganamos no pudo dormir tranquilamente. Y siempre tengo a ese Pepito Grillo ahí que lo acaba mirando todo, ¿no? Pues también cuando escribo una novela. Por ejemplo, cuando avanzando en esa misma novela o cualquier otra de la serie, cuando yo abordo lo que es la investigación policial de un asesinato, desde el principio para todo lo relevante, y lo relevante, por ejemplo, son las intervenciones de derechos fundamentales, está el juez. Yo he leído novelas policíacas donde salen policías que investigan asesinatos y donde el juez no existe. No hay ni juez. Todo lo hacen los policías. Entran en una casa, pinchan un teléfono, en fin, olímpicamente, ¿no? Todo eso sería nulo, es decir, todo eso se carga, todas las pruebas, es decir, consigue la impunidad, eso es lo que querría el asesino, ¿no? Que todos funcionaran así, porque todo, al final su conducta sería impune, ¿no? Todas las pruebas serían nulas y no habría manera de condenarlo, ¿no? Bueno, pues desde el principio está el juez. En todas las novelas hay un juez o una jueza. De hecho, en casi todas las novelas últimas son juezas. No por una preferencia mía, sino porque en este momento me parece que ya el 60 y tantos % de la carrera judicial son mujeres y en los juzgados en los que suelen darse los casos de la Guardia Civil, que son juzgados de pueblo, por decirlo de una manera coloquial, hay muchos jueces jóvenes que en su inmensa mayoría ya son mujeres. Bueno, pues esa realidad forma parte de las novelas. Igual que forma parte de las novelas que ni Bevilacqua ni Chamorro piensan ni por un segundo que ellos son los justicieros que desfacen los entuertos de la sociedad en la que viven, en este caso el daño que producen los crímenes violentos contra las personas, que es a lo que ellos se dedican. Ni por un segundo piensan que ellos están enmendando ese mal social, que ellos son los agentes protagonistas de esa función de reparación del daño causado por el crimen a través de la Administración de Justicia.
son perfectamente conscientes de que ellos solo son auxiliares de la Administración de Justicia, que lo único que les toca a ellos es intentar averiguar la verdad, intentar conseguir pruebas que sean legales y válidas y, por tanto, puedan surtir efecto en un procedimiento penal, y que lo que finalmente haya de ser de ese daño, de ese delincuente, de esa víctima, de su familia, en términos de reparación para los segundos y en términos de condena para el delincuente, lo va a decidir otro. Lo va a decidir un tribunal de 3 jueces, lo va a decidir un tribunal de 5 jueces, lo va a decidir rara vez un juzgado unipersonal, o lo va a resolver un jurado formado por 9 ciudadanos. Y esa mirada sobre la investigación criminal supone contar la historia en un tono completamente distinto. En un tono que para mí, personalmente, esta ya es mi conjetura, en la que se me podrá acompañar o no, es más interesante que esa mirada que tantas veces vemos en las películas, que tantas veces vemos en muchas novelas policíacas, del policía como esa especie de justiciero que lo resuelve todo y que está imbuido de ese papel de redentor de quienes han sufrido un crimen, ¿no? Es un papel distinto, y es un papel que además les obliga a ser más prudentes, les obliga a tomar menos atajos, les obliga a ser menos imperiosos, les obliga a ser más negociadores. En España, cuando tú tienes a un asesino detenido durante 3 días, que no tienes más, a los 3 días se lo tienes que poner a un juez en las manos, tú no puedes presionarlo, coaccionarlo, arrinconarlo, dejarlo sin dormir para que te cuente lo que no te quiere contar. La mayoría de los criminales no confiesan. La mayoría de los criminales, primero, con arreglo a la ley española, solo hablan con la policía delante de su abogado, en presencia de su abogado, y normalmente el abogado les dice, si la cosa está muy chunga sobre todo, que lo mejor que pueden hacer es callarse, y la mayoría se callan y no sueltan prenda. Pero a veces, en algún caso, además bastante llamativo, el criminal ha contado cosas relevantes. ¿Cómo se ha conseguido eso? Pues se ha conseguido a fuerza de inteligencia, a fuerza de psicología, a fuerza de negociación con una persona compleja, tortuosa, a la que además no le interesa decirte lo que tú quieres que te diga. Y pongo un ejemplo que todo el mundo conocerá. Todo el mundo recordará el asesinato de Diana Quer. Todo el mundo recordará la detención de su asesino en la Navidad de hace unos cuantos años. Todo el mundo recordará que el asesino de Diana Quer, en esos 3 días, le dijo a la Guardia Civil dónde estaba el cuerpo de Diana Quer. Si no lo hubiera dicho, si se hubiera callado, nunca lo habrían encontrado, porque estaba en un sitio recóndito. Diana Quer habría sido otra Marta del Castillo, y su familia habría vivido un duelo infinito, como el que vive la familia de Marta del Castillo. ¿Por qué ese hombre acabó diciendo lo que no le interesaba decir? Pues porque las personas con las que trató no eran justicieros, no eran Harry el Sucio, fue gente que lo estudió, lo conoció y le ofreció algo que él valoró, que le convenía, y que además no era ilícito, ¿no? Lo que es bastante complicado. No puedo decir más, pero me parece que con esta descripción queda bastante expresado el concepto, ¿no? Y me parece que, bueno, pues al final todas esas consideraciones están en lo que hago porque, bueno, pues porque desde el principio he mirado a estos personajes con esas gafas del jurista. Me quedan 4 minutos según mi tiempo y no quería dejar de hacer una consideración un poco más general, para ir más allá de lo que es el novelista, el jurista y demás. Resumiendo lo anterior, para mí tener en cuenta todas estas cosas consigue que lo que yo escribo, que son ficciones, sea más persuasivo. La ficción tiene un problema fundamental. Todos sabemos que es mentira. Todos sabéis que lo que sale en las novelas me lo he inventado yo. Que Bevilacqua no existe, que Chamorro no existe, que todos son invenciones de un tipo solo en su cuarto, que seguramente no tiene nada mejor que hacer o que no sabe vivir de otra manera, ¿no? Y sin embargo, tienes que intentar que el lector lea aquello convenciéndose de que eso podría ser, de que eso en una dimensión, que es la dimensión que crea la obra literaria, es creíble, es verosímil, es plausible, lo puedes comprar. Bueno, pues ese al final es el trabajo del novelista, igual que el de jurista, convencer a su cliente de que le está defendiendo bien o convencer al juez
de que las pretensiones de su cliente son válidas y deben prevalecer. Pero quería dar una vuelta más de tuerca, que tiene que ver un poco con algo más general. Tiene que ver también con la sociedad en la que vivimos y con el momento actual de la sociedad en la que vivimos. No solo el novelista tiene que persuadir al lector, no solo el abogado tiene que persuadir a sus interlocutores. Creo que también el sistema jurídico, debe convencer a la ciudadanía de que está resolviendo sus problemas, o por lo menos atendiendo sus problemas, o por lo menos afrontando sus problemas de una manera convincente, de una manera que resulte admisible y, además, que permita decir, primero, que el contribuyente tiene que destinar al sostenimiento de ese sistema los miles de millones de euros que destinamos cada año y que a cada uno le cuesta un gran esfuerzo. Porque, además, nuestro sistema tributario tiene una pequeña deficiencia, que es que quienes más tienen son quienes menos quebranto padecen por cuenta del sistema tributario. Quienes más quebranto padecen son quienes menos tienen. Los servicios públicos están sostenidos con los impuestos que pagan las clases medias y trabajadoras. Y quien no tiene nada paga muchos impuestos. Quien ni siquiera tiene renta, alguien dirá, no paga IRPF, no paga IRPF, pero paga el IVA en cada barra de pan que se come. Un pobre paga muchos impuestos en comparación con un rico, porque el rico, aunque pague IRPF y aunque pague incluso decenas o cientos de miles de euros de IRPF, tiene muchos más recursos para poder hacer ese pago, ¿no? Bueno, pues el sistema debe convencer, en este caso la Administración de Justicia, debe convencer a la sociedad de que le está prestando un servicio. Y yo, personalmente, en los últimos tiempos, asisto con cierta preocupación a una devaluación de nuestro sistema, de nuestra justicia, con la que parece que estamos conviviendo de manera tranquila, sin que seamos conscientes de lo que eso representa. Voy a poner dos ejemplos, ¿eh? No voy a intentar meterme, aunque luego, si queréis, en el debate nos metemos en controversias y cuestiones que a lo mejor pueden ser ya más opinables, ¿no?, en función de la posición de cada cual. Pero objetivamente, intentando ser fríos, intentando ser asépticos en algo en lo que no se puede ser aséptico. No sé si hemos reflexionado, por ejemplo, lo que representa que, por unas razones que son las que sean, y las podemos encontrar más o menos sólidas, más o menos pertinentes, más o menos justificadas, se haya aprobado una ley, que además ha sido bendecida constitucionalmente, por la que se ha exonerado de responsabilidad criminal a personas que, con arreglo a sentencias emitidas por los tribunales o procedimientos que estaban en curso, han cometido delitos que son delitos graves, que son delitos, además, de los que no se han retractado, que son delitos que incluso en algún caso afirman que volverán a cometer, si se da la circunstancia, ¿no? Y me refiero a delitos que, por ejemplo, han afectado el ejercicio de derechos y libertades por parte de miles de personas. Me refiero, por ejemplo, a delitos graves contra la integridad de las personas. Todos vimos imágenes en las que alguien prendía fuego a una furgoneta policial con varias personas dentro. Eso es una tentativa de asesinato, además a través de atentado, ¿no? Alguna persona quedó incapacitada. Estamos hablando de delitos graves, no son delitos leves, no son delitos livianos. Bueno, a lo mejor alguna resistencia leve a la autoridad. Por ejemplo, también me voy al otro lado, también se han amnistiado delitos cometidos presuntamente por agentes policiales que abusaron de su cargo. Yo he visto imágenes de intervenciones policiales que para mí son delictivas. Cuando alguien, para disolver a unos ciudadanos, agarra del pelo a una señora mayor para levantarla de unos escalones, y eso lo hemos visto todos en televisión, eso es un acto delictivo. Y para mí esa persona debería enfrentarse a consecuencias penales y probablemente no debería estar ejerciendo más esa función. Bueno, pues todo eso, por las razones que sean, ya digo, lo hemos condonado. En las prisiones españolas hay decenas de miles de personas. Hay probablemente decenas de miles de personas condenadas por delitos menos graves. Deberíamos ser capaces de explicarles a esas personas por qué, y no todos son gente malísima, gente abyecta. Yo hace 3 semanas estuve en la prisión de Extremera, en el módulo de mujeres. Allí había 30 reclusas. La mayoría eran sudamericanas pobres, a las que habían pillado con droga en el aeropuerto de Barajas. Personas que han delinquido por desesperación y que se están comiendo 8 años
9 años de prisión. Y nadie las va a amnistiar, porque a nadie le interesan esas reclusas. Con estas cosas hay que tener más cuidado del que creo que tenemos, o por lo menos hay que explicarlo mejor, o por lo menos no hay que banalizarlo, o por lo menos no hay que pensar que vale porque me conviene que valga, o vale porque lo hacen los míos, o vale... Y me daría igual que lo hubieran hecho políticos de otra implicación o de otra orientación ideológica. Creo que esas cosas son delicadas y no reflexionamos sobre ellas. O, por ejemplo, el otro día, y con esto sí que termino, se difundió aquí algo que ya se ha difundido en Estados Unidos hace varias semanas. Lo sacó la revista The Atlantic. Una de las cosas con las que todos estamos conviviendo, que nos parece ya parte de nuestra normalidad y que además, bueno, pues incluso nos ayuda, nos divierte, nos distrae, nos sirve para hacer memes y cosas de estas, ¿no? Es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la están desarrollando muchos agentes en el mundo, ¿no? Y, por cierto, no solo en Occidente. También se está desarrollando inteligencia artificial en China y en otros países. Pero bueno, en Occidente hay unos agentes que la están desarrollando, a los que todos conocemos. Bueno, hace varias semanas The Atlantic hizo pública una investigación periodística que además está extraída de declaraciones de empleados de Google y de Meta en procedimientos judiciales que están en curso en Estados Unidos, donde ha salido a la luz que para entrenar a su inteligencia artificial generativa, la que trabaja con el lenguaje, han recurrido, se podría decir, si alguien quiere crear una inteligencia artificial generativa que trabaje en español, pues puede hacerlo, por ejemplo, recurriendo al inmenso volumen bibliográfico que está en el dominio público, desde Shakespeare hasta Stern, pasando por Dickens o por, qué sé yo, en fin, dentro de nada hasta Raymond Chandler estará en el dominio público, ¿no? Pero resulta que a los ingenieros que programan la inteligencia artificial eso no les interesa. Bueno, eso les interesa para la sintaxis del inglés, pero lo que les interesa es el inglés de hoy o el español de hoy. Y además les interesa el inglés de hoy y el español de hoy en todas sus variantes expresivas y, a ser posible, las más sofisticadas. ¿Dónde está ese inglés? ¿Dónde está ese español? En obras literarias, periodísticas y científicas que tienen derechos de autor. ¿Qué han hecho para utilizar todo ese material? Que lo han utilizado. ¿Han pedido permiso? Por ejemplo, han utilizado todas mis novelas. ¿Me han pedido permiso a mí? No. Ya digo yo que no. Lo que han hecho ha sido irse a un repositorio pirata ruso donde están pirateadas prácticamente todas las obras contemporáneas en todas las lenguas. Desde luego en español y desde luego en inglés. Y además, como tiene una base de datos, The Atlantic daba un buscador donde te podías buscar, por eso sé que están todas mis obras. Pero bueno, Cedro, que es quien representa a los autores y editores españoles, ha hecho ese mismo trabajo y ha encontrado que Meta y Google han extraído de unos delincuentes para utilizar en su herramienta de inteligencia artificial y, por tanto, convertirla en delictiva, las obras de 50.000 autores españoles. Han saqueado todo. ¿Qué les ha pasado? Nada. Si alguien va al Mercadona, que habrá aquí cerca, seguro, y se lleva 3 paquetes de mortadela y le pillan, le caerá la policía encima y lo esposará. ¿Qué credibilidad tiene nuestro sistema permitiendo estas descompensaciones? Y hay que tener mucho cuidado cuando el sistema judicial, cuando la administración de justicia, cuando el derecho no es convincente. Eso lo dijo hace muchísimo tiempo un trinitario burgalés que se llamaba Alonso de Castrillo y hace menos tiempo un jurista alemán que se llamaba Jering. Cuando el derecho resulta frustrado, cuando la aspiración legítima de justicia que tiene todo ser humano se ve burlada, al final lo que se produce es una degradación del conjunto del tejido social y una degradación también de la posición de los individuos. Por tanto, no solo, y con esto termino, los novelistas tenemos que ser convincentes en nuestras novelas, los abogados convincentes en sus alegatos, sino que también la sociedad tiene que ser convincente en cómo cuida de los derechos, de las libertades y de la dignidad de todos. Muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que es obligatorio, después de estas maravillosas reflexiones, sobre ya no esta complementariedad tuya de hombre de letras y leyes y letras, sino estas reflexiones absolutamente originales, sinceras, sobre todo, profundas, sobre casi ya la idea de justicia. Así que yo creo que vamos a abrir un turno de preguntas y que habrá muchas reflexiones que hacerte. Así que, si tenemos por ahí algún micrófono, yo creo que se puede escuchar bien, ¿no? Venga, ¿alguien que rompa el hielo? Yo quiero preguntar. Sí. No es exactamente... quiero preguntar sobre el proceso creativo. ¿Cómo lo llevas? Y si ha tenido algo que ver esta formación de jurista en concreto en el proceso creativo de la novela, o si es un proceso totalmente diferenciado. Al final el interlocutor es muy diferente, la intención es muy diferente, incluso a veces te diría que es antitética, ¿no? O sea, por ejemplo, con un escrito forense quizás es un poco imprudente intentar emocionar al lector, y sin embargo creo que con un texto literario lo que es imprudente es renunciar a que provoque una emoción en quien lo está leyendo, ¿no? Pero hechas esas abstracciones y luego dejando al lado, por ejemplo, en el caso de la escritura de ficción, claro, el proceso de fabulación, el proceso de invención tiene una serie de mecanismos que tienen poco que ver, ¿no?, con lo que puede ser el proceso de la actividad corriente de un profesional del derecho, ¿no? Pero sí es verdad que hay algo, que puede servir y que yo creo que incluso a mí me ha servido, que es que al final, cuando tú como abogado, por ejemplo, te pone en las manos un asunto complejo. Yo recuerdo que uno de los más complejos que tuve fue una demanda de una piscifactoría de truchas contra una central nuclear. Esto es probablemente lo más complicado que he tenido. Porque una central nuclear es complicada, pero una piscifactoría de truchas también es complicada, ¿eh? Y se habían muerto todas las truchas de la piscifactoría. Y para entender cómo habían muerto todas las truchas de la piscifactoría, pues hubo que echar un rato, ¿eh? Yo te puedo decir a qué temperatura muere la trucha, a qué pH muere la trucha, es decir, porque hubo que estudiar mucho, ¿no? Y cuando llevas algo complejo te das cuenta de que tú no puedes, y una novela al final, si quieres que tenga cierta ambición, acaba siendo algo complejo. Tú no puedes tirar por el camino en medio, no puedes ser superficial, no puedes resolver el problema diciendo, bueno, esto a grosso modo es así, ¿no? Y ese trabajo que tienes que hacer como jurista muchas veces, de entrar en temas que tú no conoces, que no son de tu especialidad, y tratar de conocerlos en cierta profundidad para luego poder montar ese alegato, pues también ocurre en la ficción, por ejemplo, en la ficción histórica, o en la ficción policial, o en la ficción que parte de una realidad social concreta, ¿no? O de un paisaje, ¿no? Yo estaba pensando ahora mismo que en una novela de Vilacua y Chamorro pasan por San Roque y además dejan el coche mal aparcado y viene la policía municipal de San Roque a multarles y negocian con él y demás, ¿no? Ese lugar que yo escribo en la novela lo conozco porque he estado varias veces, pero es que antes de escribir la novela me pasé por ahí otra vez. Es decir, que creo que tienes que ese esfuerzo, ¿no?, de intentar ser riguroso, de no ser superficial, de tratar de tener todas las bazas en la mano antes de empezar a jugar, yo sí que lo he aprendido probablemente de mi paso por el derecho. Y te diré que de mi paso por una profesión más dura todavía que el derecho, y mira que el derecho puede llegar a ser duro, como es la primera profesión que yo tuve, remunerada. Bueno, di clases antes, pero antes de esas clases, y luego fui soldado y me pagaban muy poco, porque era la mili te pagaban muy poco, pero el primer trabajo de verdad remunerado que yo tuve fue como auditor de cuentas. Y como auditor de cuentas, cuando tú vas a emitir un informe donde dices que el beneficio de una compañía es incorrecto, está hinchado o está reducido porque algo no se ha contabilizado bien con arreglo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, tienes que haber mirado muy bien, ¿eh? Porque te vas a confrontar con un señor que es el que lo ha hecho y con la compañía y no lo puedes hacer de cualquier manera. Yo recuerdo la frase más repetida, yo tuve varios jefes además, porque en estas empresas de auditoría cada 15 días cambiabas de jefe, eran equipos, ibas cambiando de equipos, y recuerdo que la frase que más repetían mis jefes de auditoría era: ¿estamos seguros?
Y esa pregunta me la hago yo ya, me acompaña siempre. ¿Estamos seguros de esto que vamos a decir? Y creo que para eso sí que me ha ayudado. O me ha influido, no sé, o me ha estropeado, no sé, cada uno tendrá su opinión. Venga, Pilar. Bueno, yo tengo curiosidad sobre esa competencia persuasiva, si Lorenzo se basa en este caso en intuición o en alguna estrategia persuasiva basada en intuición. Bueno, esto es una pregunta para nota. Siempre hay una dosis de intuición, porque al final, sobre todo en la literatura, ¿no? En la literatura estás trabajando con las emociones y las emociones son intuitivas y a veces te equivocas, ¿sabes? Y te equivocas, no sé, yo por ejemplo, tengo un problema con Bevilacqua y Chamorro, con estos personajes. Llevo 30 años, 14 libros. Entonces, claro, cuando llevas 14 libros no te puedes dedicar a sacar churros todos iguales, tienes que ir asumiendo riesgos, ¿no? Y a veces pues asumes riesgos por intuición que te funcionan con unos lectores sí y con otros no. Por ejemplo, ¿no? La última novela puede ser un ejemplo. En la última novela yo asumo un riesgo que es que como está ambientada en pandemia y además los personajes están solos, pues viven solos, y descubren un poco la compañía que se hace el uno al otro, más allá de como compañeros, sino como personas, ¿no? Pues el elemento personal para mí era una baza muy fuerte de esta historia. Y además ese elemento personal, digamos que también dicta el ritmo, el tono de la investigación policial, que es la investigación de dos asesinatos, que uno es más o menos brutal, el otro es, bueno, tampoco ningún asesinato deja de tener algo de brutalidad, acaba habiendo momentos de tensión, acaba habiendo momentos de emoción, de que no se sabe si van bien o no van bien, o que se están acercando, bueno, todo eso está, ¿no? Pero para mí en la balanza pesa mucho más lo otro, ¿no? Y, por ejemplo, la violencia, todo eso está en elipsis, es decir, no lo reconstruyen a posteriori, no hay una escena donde se ve como alguien mata y viola y tal, con profusión de sangre y todo esto, ¿no? Tampoco hay tiroteos, tampoco hay persecuciones, porque lo que hacen es que buscan toda la información y cuando la reúnen van y los detienen. Y cuando la Guardia Civil detiene a un tipo, pues para empezar entran 8 tipos de 1,80 como mínimo, y claro, todo el mundo dice, pues va a ser mejor que me rinda, quiero decir, que no suele haber tiros ni forcejeos siquiera, ¿no? Bueno, no hay un pequeño forcejeo aquí, pero muy pequeño, ¿no? Hay gente que en la novela policíaca busca eso, tiroteos, persecuciones, de todo, pues a esa gente le habrá defraudado esta novela, ¿no? O sea, con esta gente he fallado, me he equivocado, pero mi intuición me decía que era más importante lo otro en esa novela, que esa parte está atendida, pero está supeditada a esto. Y eso es lo que me dice mi intuición. Luego, ¿hay también estrategias basadas en evidencias? Pues sí, porque yo llevo 45 años en esto y he escrito más de 100 libros, de los que he publicado 87, es decir, con los que 87 han sufrido el contraste con la realidad. Y en esos 87 libros he escrito, porque algunos son de cuentos y uno en concreto tiene 520, pues probablemente miles de historias y miles de personajes. Y yo sé los que han funcionado. Mejor, de forma más duradera. ¿Y sabes cuáles son? Los menos predecibles, los más anómalos, los que de entrada podría decirse, por aquí no hay que ir. Empezando por Bevilacqua y Chamorro. En el año 95, el último candidato a héroe de ficción en España era el Guardia Civil. Creo que casi, no sé, en fin, bueno, quizá por detrás del Guardia Civil pues estaba, no sé, el caníbal o, en fin, no sé, cosas así, ¿no? Pero era el último candidato. A mí lo que realmente me ha dado visibilidad como escritor y me ha permitido convertir en mi oficio esto a lo que yo pensé que nunca me podría dedicar de forma principal fue haber convertido en héroes, con comillas, literarios, a dos guardias civiles, que era lo que en aquel momento resultaba probablemente más desaconsejable. Voy a hacer otra me gustaría saber cómo está la sociedad hoy día, con la me gustaría saber la reflexión del autor y de Virginia Chamorro con su mente analítica y un justiciera que pensaría de la situación que tenemos.
Pues mira, yo creo que la reacción de los dos sería distinta. Bevilacqua es más estoico, es más, bueno, las cosas son como son, ¿no? Yo creo que Virginia Chamorro en este momento estaría muy cabreada, muy cabreada. Muy cabreada porque, mira, a ver cómo lo explico esto en corto, y sin meterme en ofender sensibilidades. Simplemente yendo a hechos, ¿no? La misma persona que dirige el equipo, que ha conseguido meter en prisión al que hace 3 semanas, era número 1 del partido en el gobierno, que esto no es poca cosa, es el mismo señor que ha metido en prisión también, a un presidente de la Comunidad de Madrid. Le incautó su coche, el de su mujer y sus ordenadores. Y como eran todos buenos, el coche de su mujer lo estuvo usando 14 meses un amigo mío, Guardia Civil, porque los coches incautados los utilizan los guardias civiles. Bueno, ese señor, por cierto, el presidente de la Comunidad de Madrid, es ocioso decir que era de la lista de otro partido político, precisamente adversario del partido del que era secretario de organización, la persona que ingresó en Soto del Real el lunes, ¿no? ¿Cómo sostienes tú que este hombre es un submarino de la fuerza política a cuyo representante metió en prisión, por cierto, acompañado de otros cuantos más? Esto es del mundo real. Es así, funciona así. O sea, uno de repente es un día una cosa y otra cosa otra. ¿O no será más verosímil que en ambos casos han aparecido indicios que, por cierto, casi siempre han llevado otros a la Fiscalía Anticorrupción? Y ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha reclamado la intervención de este señor. No este señor el que ha ido por ahí diciendo yo. ¿No será más lógico que han aparecido indicios y que haciendo un mismo trabajo profesional, donde hay mugre, la mugre acaba aflorando? ¿No será más lógico? ¿No será más sensato? Digo, no te pido adhesión, no te pido, oye, puedes odiar a la Guardia Civil, a la UCO, a todo. Bien, lo que tú quieras, que no te caigan bien, vale, estupendo. Pero interpreta la realidad con arreglo a las evidencias que tienes, ¿no? Que son las que son. Además pasa una cosa, Virginia como yo conoce a estas personas. Y estas personas que cuando hacen estas cosas viven sometidos a una presión insoportable. Para empezar, dejan de ver a sus familias durante semanas o meses. Dejan de dormir. Hacen jornadas de 18 horas. Para poder entregar luego esos informes de 500 páginas bien escritas, por cierto. Mejor escritas que algunos autos judiciales, mejor escritas que muchos autos judiciales. Y ha habido también un auto judicial reciente de otro juez, en otro caso también muy insigne, que recogía mal las declaraciones de los testigos, que tenía errores sintácticos, léxicos y de todo, ¿no? Pues para hacer todo eso es gente que está muy comprometida con su trabajo y con nada más. A ver, pasamos a la tercera y por cuestiones de agenda y de retorno de nuestro ponente a Madrid, vamos a dar paso a una tercera pregunta, creo que usted. Parece que la mejor novela negra que se ha escrito es la de Raymond Chandler, El Largo Adiós. Sí. Incluso Murakami dice que es el mejor libro que ha leído. Y entonces me gustaría saber su opinión sobre el lazo de la Lenin con el Real. Sí. De Alberto de Lenin y Lenin. Bueno, y aparte, ¿quién son tus referentes de novela negra, no? Eso los vimos más que Capelleri, Punta Blanca, los de Tabaré. Sí. Y claro, me gustaría saber eso. Pues mira, tú sabes la respuesta porque eso mismo que acaba de decir Murakami, que por cierto creo que lo lleva diciendo bastante tiempo. Pero bueno, yo lo publiqué en un artículo hace 20 y tantos años. O sea, para mí no solo El Largo Adiós es la mejor novela, ya no sé cómo llamarlas, porque los americanos lo llaman crime fiction, que a mí me gusta más. Pues la novela negra, novela policíaca, te empiezas a meterte en unos líos, ¿no? Y a mí no me gustan. Pero bueno, en fin, la mejor novela de este género que todos identificamos, ¿no? Con lo negro, con lo criminal o con lo policial, para mí es esa, y te diría algo más. Esa es la novela por cuya culpa yo escribo esto. Si yo no hubiera leído a Raymond Chandler y yo no hubiera leído El Largo Adiós,
no me dedicaría a esto. Es que no me dedicaría a esto porque digamos que a mí el crimen me interesa, la intriga me interesa, el misterio me interesa, la violencia me interesa, porque todo eso forma parte de la realidad humana, ¿no? Pero no me interesa más que otras cosas. No me parece, y he dedicado muchas horas a esto, ¿eh? Bevilacqua y Chamorro van ya por las 5.000 y pico páginas, eso son muchísimas horas. Si yo he invertido todas esas horas es porque en mi adolescencia me encontré con esa novela y dije, esto es algo más, esto es literatura. Esto, aparte de ser una historia entretenida, emocionante, con intriga, con una mirada sobre la sociedad, en este caso sobre la sociedad estadounidense, con todo eso, además, es literatura. Aquí hay un poeta, porque al final la poesía no solo está en los versos. Chale escribió versos en su juventud, por cierto. Yo he traducido algunos, además. Pero la poesía es otra cosa. La poesía es ese aliento, ¿no? de que las palabras hagan algo más que ocupar su sitio en la frase, ¿no? Y que trascienda el discurso que está contando. Y eso está en esa novela. Y además esa novela tiene una construcción perfecta. Y esa novela es una novela que habla de uno de los grandes temas de la humanidad, que es la amistad, la confianza, el fraude, la decepción, la lealtad, la deslealtad. Es que es un novelón. Es un novelón. Y al final sobre eso se construye la existencia humana, ¿no? Sobre encontrar personas a las que nos podamos sentir más o menos afines, confiar en ellas y de vez en cuando arrostrar sus deslealtades, ¿no? Como le pasa a alguien en estos días, según su propia declaración, ¿no? Y eso es una novela que va mucho más allá de contarte un caso criminal. Habla sobre la condición humana en toda su extensión, que es a lo que uno aspira y, bueno, pues luego lo consigue o no, generalmente no lo consigue, pero Raymond Chandler lo consiguió. Bueno, pues terminamos aquí el turno de intervenciones por la hora que es. Y si me permite, Lorenzo, una pequeña reflexión ya para finalizar. Como decía en mi presentación, y este título tan sugerente de tu ponencia, novelista y jurista, y cómo el arte de persuadir, uno al lector, el otro a su cliente. Lo que me queda claro después de tus interesantísimas reflexiones es que en el 2002, cuando colgaste la toga, seguro que la justicia se perdería un estupendísimo abogado, la que es tu experiencia. Pero lo que tengo claro, desde luego, después de tu ponencia, es que lo que se perdió realmente es un novelista que ayudará a la justicia. Y lo digo sobre todo en referencia a la transmisión de la justicia que has dado en estos tiempos que has reflexionado. Porque no es solamente una cuestión procesal, ni siquiera legal, sino que la justicia sobre todo es social. Y social ya no me refiero a que sea más cercana, menos farragosa, más clara, sino sobre todo humana. Y subrayo lo de humano, una justicia social que debe ser sobre todo humana. Y ya para absolutamente terminar, lo que tengo sí claro es que el derecho se ha perdido un buenísimo, estupendísimo profesor de filosofía del derecho, ahora mal llamada historia del pensamiento político, que no me gusta nada el nombre, pero lo que está claro es que la facultad sí que si quiere alguna colaborar con una dirá, eso no, yo colgué la toga en el 2002, ya no vuelvo más, tipo profesor colaborador honorario de filosofía del derecho, de luego tienes que aportar mucho todavía. Así que, Lorenzo, de nuevo las gracias por tus reflexiones, por tus palabras. Gracias a ti. Y gracias a todos. Muchas gracias. Mira, para ti.